Autoridades presentes, señoras y señores, muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida y damos inicio a la ceremonia de lanzamiento de Ciencia 2030, proyecto Corfo impulsado por 5 facultades de la Universidad Católica que busca formar personas en el área científica para que ésta sea una disciplina que se haga partícipe en la industria, el sector público o de forma independiente, atendiendo a las necesidades de la sociedad. Saludamos a quienes nos acompañan hoy. Al rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Ignacio Sánchez. A la secretaria ejecutiva del Consejo para la Igualdad de Género del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, señora Virginia Garretón. Al vicerrector académico de nuestra universidad, señor Fernando Purcell, quien no pudo estar hoy con nosotros. Al vicerrector de investigación UC, señor Pedro Buchón, y a los decanos de las facultades miembros de esta iniciativa. Decano de la Facultad de Física, señor Máximo Bañados. Decano de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal, señor Rodrigo Figueroa. Decano de la Facultad de Ciencias Biológicas, señor Juan Correa. Decano de la Facultad de Matemáticas, señor Mario Ponce. Y al decano de la Facultad de Química y Farmacia, señor Alejandro Toro Lavé. Saludamos además a la directora regional de Endeavor, señora Pamela Chávez, quien no está hoy con nosotros, pero que nos envió su testimonio en un video para esta ceremonia. Nos distinguen además con su presencia autoridades universitarias, académicos y todos quienes nos siguen por el canal de YouTube de nuestra universidad. De manera muy especial, queremos saludar a los directores de los 4 ejes de esta iniciativa. Señor Alain Tundidor, académico de la Facultad de Química y Farmacia, director de Armonización Curricular. Señor Alejandro Jara, académico de la Facultad de Matemáticas, director de Vinculación con el Medio. Señora Tania Ciavieso, académica de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal, directora de Capital Humano Avanzado. Señora María Isabel Cortés, académica de la Facultad de Matemáticas, directora de Liderazgo y Participación Femenina. En primer término, y para comenzar esta ceremonia, se dirigirá a ustedes el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Ignacio Sánchez. Muchas gracias, Verónica. Y saludo a cada una y a cada uno de ustedes que nos acompañan en esta importante actividad. Agradezco a la señora Virginia Garretón, representante del Ministerio de Ciencias, que esté con nosotros, al vicerrector de investigación, y muy especialmente a los decanos de las facultades que lideran este proyecto, de las facultades de Física, Agronomía e Ingeniería Forestal, Facultad de Ciencias Biológicas, Facultad de Matemáticas y Facultad de Química y de Farmacia. A todas las autoridades universitarias, académicos, investigadores, estudiantes, invitados especiales, señoras y señores. Quisiera darles una muy cordial bienvenida a este encuentro en que se presentará el proyecto Ciencia 2030 UC, una iniciativa que, como se ha dicho, une un conjunto de facultades de nuestra universidad y que busca incentivar el trabajo interdisciplinario e interfacultad con el fin último de ampliar el campo de acción de la ciencia en nuestro país. Saludo en forma especial a las autoridades y representantes del Ministerio de Ciencia que nos acompañan y a través del mensaje que nos dejó a la directora general de Endeavor, quienes junto con el vicerrector de investigación, Pedro Buchón, participarán en el conversatorio para discutir los proyectos presentados, sus desafíos y también sus alcances. El objetivo de esta iniciativa es ambicioso y muy importante. No obstante, creemos que ampliar el campo de acción de la ciencia en Chile es de gran relevancia y si bien los resultados de esta acción son a largo plazo, nuestro deber, por supuesto, es avanzar en esa dirección, pues la ciencia juega un rol fundamental en el desarrollo de los países. Qué duda cabe que en esta grave pandemia que estamos enfrentando, el desarrollo científico ha sido la clave de abordar los desafíos que se nos presentan. La universidad es una institución por excelencia donde ocurre la relación virtuosa entre el desarrollo del conocimiento y sus aplicaciones y transferencia a la sociedad. Como decía, recientemente hemos sido testigos de la contribución invaluable de la comunidad científica en el combate a la pandemia. Sin científicos capacitados,
hubiera sido imposible lograr una acción rápida para la elección, por ejemplo, de los tipos de vacuna que existen en el mundo. Ejemplos de este tipo deben multiplicarse para enfrentar problemas tan importantes como el cambio climático, la crisis del agua, la energía, los diferentes alimentos y otros. Solo el conocimiento científico y tecnológico podrá proponer soluciones a estos importantes desafíos de la humanidad. Y para que esto ocurra, necesitamos una comunidad científica conectada con el mundo que nos rodea, una comunidad preparada para enfrentar problemas interdisciplinarios y también complejos. Esto requiere formar jóvenes sensibles a las dificultades del mundo actual y con motivación y también conocimiento para trabajar en sus soluciones. Este es el objetivo principal del proyecto Ciencia 2030. Por supuesto, este trabajo debe hacerse sin descuidar la ciencia básica, aquella ciencia que desafía el intelecto y que es el motor fundamental de la ciencia aplicada y de su transferencia. En última instancia, la ciencia básica es la verdadera semilla de este nuevo conocimiento. El proyecto Ciencia 2030, UC, anhela generar un sano equilibrio entre ciencia básica y ciencia con un propósito más inmediato. Este proyecto intersecta prácticamente todos los ejes de nuestro plan de desarrollo institucional para el periodo 2020-2025. Específicamente, existe un fuerte tributo de este proyecto a los ejes desafíos e innovaciones académicas, investigación y creación, gobierno universitario, ampliar oportunidades y rol público y compromiso con la sociedad. Me gustaría elaborar brevemente esta relación, el proyecto Ciencia 2030, UC, que va a desarrollar importantes innovaciones académicas para entregar habilidades transversales a nuestros estudiantes de ciencias, fundamentalmente al momento de enfrentar problemas complejos de la sociedad. También va a incentivar la investigación para abordar problemas con propósito concreto, ampliando el rango de temas de investigación que hoy día realizamos. Por otra parte, uno de sus objetivos fundamentales es ampliar el campo laboral de los estudiantes de ciencia, ampliando sus oportunidades. Este proyecto reúne a 5 facultades con actividades transversales comunes, generando con ello una universidad mucho más conectada, integrada, en que la interdisciplina encuentra un lugar natural. Finalmente, el proyecto completo se enmarca en la convicción de que la universidad debe estar al servicio de la sociedad, al servicio de Chile. Es ciertamente un trabajo profesional de gran alcance que estoy seguro contribuirá de manera única al desarrollo de nuestro país. Felicito a las facultades de Ciencias Biológicas, Física, Matemáticas, Química y de Farmacia y de Agronomía e Ingeniería Forestal por llevar adelante este proyecto. Felicito de manera especial al decano de la Facultad de Física, Max Bañado, por liderar esta propuesta con gran eficiencia y un trabajo interdisciplinario. Estoy seguro de que esta iniciativa constituye un impulso importante que no solo ampliará el alcance de la ciencia en nuestro país, sino que va a abrir también oportunidades para los jóvenes científicos en la generación de ciencia interdisciplinaria al servicio de Chile. Muchas gracias y bienvenidos al seminario. Agradecemos las palabras del rector Ignacio Sánchez. A continuación los invitamos a ver un video de este proyecto que hoy estamos presentando. Bienvenidos a este lanzamiento del proyecto Ciencia e Innovación 2030 de nuestra universidad, que reúne a las facultades de Física, Química y de Farmacia, Matemáticas, Agronomía, Ingeniería Forestal y Ciencias Biológicas. Esta es una iniciativa a 6 años plazo que apunta a mejorar sustantivamente la vinculación y aporte de la ciencia al sector productivo del país. La realidad nos muestra la fragilidad de nuestras sociedades frente a fenómenos tan diversos como el cambio climático o la pandemia causada por el SARS-CoV-2. Esto es un llamado urgente para que la ciencia y quienes se forman en ella sean actores relevantes que ayuden a sortear problemas complejos. El desafío es grande, pero tenemos la convicción de poder conectar las necesidades de nuestro país con las capacidades instaladas en nuestras facultades. La invitación, entonces, es que se sumen al proyecto y lo hagan parte integral de sus actividades en la universidad. La armonización curricular se enfoca en la flexibilización de las mallas curriculares de las carreras de ciencia.
incorpora metodologías, herramientas y nuevos enfoques para que los estudiantes de pregrado egresen con competencias básicas transversales. Estas competencias incorporan habilidades comunicacionales, trabajo en equipo, pensamiento complejo, crítico y adaptativo, desarrollo profesional y habilidades digitales. Además, este eje considera la incorporación de nuevos cursos y programas para ofrecer al estudiantado herramientas en innovación y emprendimiento. Súmate a este desafío. Nos enfocaremos también en el desafío de formar capital humano avanzado, a través del diseño de nuevos programas como doctorados vinculados con la industria y magísteres con orientación profesional. Así, uno de los proyectos emblemáticos de este pilar es desarrollar doctorados con la industria que permitan que las tesis aborden desafíos sofisticados en instituciones públicas y privadas y de esa manera generar el capital humano que luego pueda insertarse en ellas. A través del eje de liderazgo femenino y equidad de género, desarrollaremos iniciativas que promuevan la inclusión y participación de mujeres en las ciencias y trabajaremos por construir una red de apoyo para quienes ya están en la academia, impactando positivamente en investigadoras, docentes, estudiantes y en las futuras científicas, que dejarán su huella en un mundo que exige respuestas y soluciones a los desafíos de la humanidad. Vincular a científicos con instituciones gubernamentales y el sector productivo es fundamental para enfrentar los desafíos de nuestro país, incluyendo la diversificación de la matriz productiva a través de la innovación basada en ciencia de clase mundial. El pilar de vinculación del proyecto Corfo Ciencia 2030 busca proveer al Estado y sector productivo acceso a las capacidades científicas avanzadas e instaladas, proveer a la academia de problemas complejos y de relevancia que estimulen el desarrollo científico, y proveer de mecanismos que permitan orientar y fortalecer la formación de capital humano avanzado capaz de integrarse al Estado y a los diversos sectores de producción. Para continuar con esta ceremonia, invito al decano de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal, señor Rodrigo Figueroa, quien presentará las visiones UC respecto del proyecto 2030. Adelante, Rodrigo Figueroa. Decano, ¿está con el micrófono apagado? Muchas gracias, Verónica. La verdad es que es una gran alegría poder saludar a toda la comunidad académica, agradecer las palabras del señor rector y también la presencia de todos los profesores y profesoras que hoy día nos acompañan, junto con las autoridades de la universidad. Creo que de alguna manera la visión de este proyecto que me han pedido presentar resume también de lo que se ha mencionado previamente. Nos encontramos en un proyecto que de alguna manera presenta un gran desafío de alguna manera transformar lo que las facultades desarrollan e imparten en sus programas de estudio desde las ciencias básicas, con el objeto de alguna manera de permitir una mayor participación en esta investigación aplicada, también en la transferencia, en la innovación y el emprendimiento con una base científica, y también, por supuesto, algo muy importante, una mayor participación de las mujeres en ciencia. Hay un gran equipo de distintos académicos, profesionales y también de estudiantes que se van a ver directamente involucrados a través del proyecto Ciencia 2030. De alguna manera es una oportunidad muy importante de colaboración, creo que una oportunidad única que nos va a permitir abrir un intercambio de conocimiento entre facultades y generar, basándonos en ciencia, soluciones a problemas de la sociedad nacional y también internacional. De alguna manera se ven directamente involucrados los programas de pregrado de las distintas facultades involucradas, también los programas de magíster y también los programas de doctorado. Sin duda que es un gran desafío, muy interesante y valioso de poder enfrentar de una forma colaborativa que probablemente no habíamos tenido la oportunidad antes de poder abordar. Este trabajo, de alguna forma, también, como han dicho en el video previo, muy bien el decano Correa, Alain, la profesora Savieso, María Isabel y también Alejandro, se basan en estos 4 pilares. Los pilares que se refieren con el área curricular, que de alguna forma tiene dos áreas asociadas principalmente al desarrollo de los contenidos
en los cursos que hoy día están presentes en las mallas, de alguna manera modificaciones de lo que hoy día tenemos en algunos de ellos, y también en la creación de nuevos programas que de alguna manera también van a ser parte de los nuevos currículums. Este segundo pilar que tiene que ver con la vinculación con el medio, que lo explicaba muy bien Alejandro, el impacto que puede tener, así como también el pilar de capital humano avanzado y por supuesto el de liderazgo femenino. Lo interesante de esto es que cada uno de estos pilares están vinculados a la misma vez con lo que la universidad hoy en día ofrece en las distintas direcciones, en la dirección académica de docencia, en la del centro de innovación, en la DTD, en la escuela de graduados y también en la dirección de equidad de género. Hay un intercambio fluido y muy valioso que creo que nos permite justamente el desarrollar un proyecto de este tipo. Y eso, por supuesto, tiene una coordinación general, que prontamente esperamos poder definir, un área también de control de gestión y de las comunicaciones para poder llevar a cabo este importante proyecto. Por supuesto que nada de esto sería posible sin el respaldo de la Dirección Superior de la Universidad, encabezado por el rector, representado también por los vicerrectores, el vicerrector de investigación, el vicerrector académico, el prorector, los decanos que mencionaba también el rector, los profesores que lideran cada uno de estos ejes, el apoyo de la experiencia también muy valiosa de Ingeniería 2030, a quien le agradecemos su colaboración en las etapas preliminares, y por supuesto la vinculación con la industria, que es vital cuando uno quiere ofrecerles de alguna manera soluciones que sean valiosas para ellos y de alguna manera también aprender de la mirada y los desafíos que tiene la industria en las distintas temáticas que esperamos poder abordar durante estos 6 años, como mencionaba el decano Correa. Creo que de alguna manera es un desafío muy bonito y que nos permite de alguna manera vincularnos directamente con las necesidades de la sociedad. Para terminar, de alguna manera referir que este proyecto presenta un desafío muy significativo porque esperamos nos permita llevar adelante esta cuarta revolución industrial que exige sin duda el trabajo colaborativo desde las distintas etapas de lo que probablemente significa el aplicar la base científica a los cambios tecnológicos. De alguna forma, cuando uno piensa en los grandes desafíos tecnológicos que hay probablemente en la sociedad hoy en día, como este ejemplo que muestra que probablemente es muy propio de nuestra área, de la agronomía y del mundo forestal, sin duda que aquí lo que hay es una combinación entre ciencia de datos, muy probablemente importante desde la mirada del mundo de las matemáticas, también hay una combinación importante de la energía, ¿cierto? Robots que están operados con baterías de litio y que de alguna manera tienen mucho que ver con el mundo de la química y de la farmacia. También hay una importante información referente obviamente al análisis de imágenes, que de alguna manera también se puede relevar desde distintas áreas de la física, y por supuesto los conceptos relacionados a la biología de las especies, que es muy importante poder entender para aplicar soluciones que sirvan. Por eso es que la invitación que les hacemos a toda la universidad, a todas las profesoras y profesores y estudiantes, es justamente a involucrarse directamente con los distintos ejes que vamos a desarrollar en este proyecto que nos tiene muy entusiasmados, muy contentos de poder de alguna manera ofrecer una formación que tenga un impacto y un acercamiento a las necesidades de los distintos sectores que nuestro país demanda. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias, decano Figueroa, por su presentación muy clara. Continuando con esta ceremonia, damos inicio al panel de conversación. Y para ello saludamos a nuestros panelistas de hoy, a la secretaria ejecutiva del Consejo para la Igualdad de Género del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, señora Virginia Garretón, al vicerrector de Investigación UC, señor Pedro Bullón, a la directora regional de Endeavor, señora Pamela Chávez, quien participará a través de un video, y al moderador de este panel, el decano de la Facultad de Física, señor Máximo Bañados. Posteriormente haremos una ronda de preguntas, las cuales serán recogidas en el chat de YouTube y en el chat del Zoom, por lo cual los invitamos a enviarnos sus dudas. Damos la palabra entonces al decano Bañados para iniciar esta conversación. Muchas gracias, Verónica. Muy buenas tardes a todos, estimados y estimadas estudiantes, profesionales, administrativos, profesores. Muy buenas tardes a nuestros panelistas de hoy, por supuesto. Quiero también agradecer especialmente las palabras de nuestro rector, a los directores de las 4 áreas del proyecto y a los decanos Figueroa y Correa, por todo lo que han avanzado ya en la presentación del proyecto. Por supuesto, saludar especialmente a las autoridades presentes. El proyecto Ciencia 2030 es una iniciativa de gran complejidad, 5 facultades participantes, un equipo de trabajo de gran volumen,
Hemos trabajado ininterrumpidamente por varios años en las etapas anteriores del proyecto de diagnóstico y distintas fases de postulación. Y hoy es una fecha largamente esperada, comenzar la implementación de las acciones de este proyecto que busca acercar la ciencia a la sociedad y viceversa. Como se informó, hemos tenido una baja de último minuto. La subsecretaria Carolina Torrealba avisó hace escasos minutos de que no va a poder participar en el panel por una reunión urgente y impostergable. Y también tendremos la presencia semipresencial virtual de la doctora Pamela Chávez. En este momento ella está arriba de un avión y no podrá acompañarnos de manera sincrónica, pero recibiremos su testimonio por medio de algunos videos que grabó para nosotros. Pero hemos quedado con un panel extraordinario. Agradecemos a Virginia Carretón, jefa de asesores de la Subsecretaría de Ciencia y Secretaría Ejecutiva del Consejo para la Igualdad de Género del Ministerio, quien generosamente va a reemplazar a la subsecretaria. Muy buenas tardes, Virginia. Muy buenas tardes, director Buchón. Quisiera comentar al inicio que Virginia Carretón es un ejemplo de una científica que va más allá de la academia, usando el rigor y las herramientas de la ciencia en el sector privado y el sector público. Virginia estudió bioquímica, hizo un doctorado en biología celular y molecular, fue la exdirectora de la Iniciativa Científico Milenio y actualmente es la jefa de asesores de la Subsecretaría de Ciencia y secretaria ejecutiva del Consejo de Igualdad de Género. Pamela Chávez, por otro lado, es ingeniera en agricultura de la Universidad de Antofagasta, tiene un doctorado en microbiología molecular y biotecnología de la Universidad de Kioto, y hizo un postdoctorado en Estados Unidos. También ella trabajó muchos años en la universidad, pero también tiene empresas tecnológicas. Tendremos la ocasión de escuchar de ella misma su visión sobre la importancia de las empresas de base tecnológica. Y nuestro tercer panelista no requiere presentación en la Universidad Católica, el profesor Pedro Buchón, vicerrector de investigación. El vicerrector Buchón es ingeniero civil e industrial y obtuvo un doctorado en alimentos y biociencia en Inglaterra. Y quiero en particular agradecer al vicerrector el enorme apoyo que le ha dado a este proyecto en todas sus fases. Muchas gracias a los tres por acompañarnos hoy. Comencemos la conversación. Bueno, la pandemia, como mencionó el rector, la pandemia ha vuelto a poner a la ciencia en el centro de nuestro bienestar. La ciencia como una herramienta extraordinaria para mejorar nuestra calidad de vida y para resolver grandes problemas que aparecen. Tenemos una persona del Ministerio de Ciencia con nosotros y tantas preguntas se vienen a la mente, sobre todo siendo ella una de las personas que ha participado en la instalación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Virginia, yo tengo dos preguntas, que las voy a hacer las dos juntas, muy alineadas con el proyecto y con los objetivos del proyecto Ciencia 2030. La primera pregunta es, ¿de qué manera el Ministerio explícitamente impulsará el emprendimiento con base tecnológica? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, un poco distinta, pero también alineada con nuestros objetivos, es, ¿hemos perdido oportunidades de crecimiento en el país y en la ciencia debido a temas de discriminación? Imagino la siguiente situación. Un niño que nace con un enorme talento matemático, pero asiste a un colegio de bajos recursos y no puede desarrollar esos talentos. O, por ejemplo, una talentosa niña que recibe ese anticuado y erróneo mensaje de que la ciencia es para los hombres y tampoco puede perseguir y llegar a desarrollar sus talentos. La pregunta es, ¿cuánto tal vez ha detenido el progreso de Chile este problema? ¿Y de qué manera el Ministerio puede ayudar a que podamos avanzar? Gracias, Virginia. Adelante. Ya, grandes preguntas. A ver, voy a partir por la primera. Incluso están conectadas de cierta manera las dos en algunas partes. A ver, el Ministerio de Ciencia, cuando se creó dejando no tan obvio la definición de que el emprendimiento estaba dentro del accionar del Ministerio. Esto fue una reflexión importante para nosotros cuando llegamos al Ministerio, porque si no, el emprendimiento de base científica tecnológica no está claramente, no solo en el discurso, sino con instrumentos, con financiamiento, con gente que entienda el problema, si no forma parte del Ministerio, es difícil que el conocimiento llegue a impactar al país de manera obvia. Entonces, en los primeros años, cuando partimos, tenemos 2 años,
se hizo un estudio. Lo primero que partimos es entendiendo cuántas empresas de base científica tecnológica tenemos, y partimos con un estudio porque somos científicos y somos pernos y tenemos que entender antes de hacer. Y algo que no sé si es tan bueno ahora que con la experiencia de los años. Y lo interesante es que descubrimos que teníamos más empresas de base científica tecnológica de las que creemos. Tenemos 500 en el país, concentradas obviamente en la misma distribución que la densidad de la población, principalmente Valparaíso, Biobío, región metropolitana, y también correlaciona perfecto con la distribución de las universidades que tenemos en el país que más ciencia hacen. Lo interesante de las empresas de base científica tecnológica y por qué decidimos crear un instrumento para estimularlas es que la mayoría de ellas, aunque son pequeñas y aunque tienen pocas ventas, cuando tienen ventas invierten hasta un 50% de lo que ganan, lo reinvierten en investigación y desarrollo. O sea, empiezan a generar ganancias y se reinvierte en contratación de personal y en desarrollo de investigación, o de I+D en general. No solo eso, sino que el 50% de estas empresas contratan, el 50% de los trabajadores contratados por estas empresas son doctores. O sea, lo que nosotros vemos con estos datos es que el emprendimiento de base científica tecnológica es un tremendo motor para hacer un giro en nuestra economía. También es interesante que la cantidad de mujeres que participan en estas empresas es más grande que lo que normalmente ocurre en empresas de base científica tecnológica que no son de emprendimiento. Eso también habla de que es un espacio en que la diversidad se aprecia mejor. ¿Qué estamos haciendo entonces después de haber hecho este primer estudio que partió con un catastro del 2019 y que vamos a repetir probablemente el próximo año si es que estamos pidiendo recursos para eso? Es que tenemos que impulsar el emprendimiento de base científica y tecnológica porque ese es un instrumento ineludible para cambiar la economía de nuestro país. El conocimiento de base científica tecnológica, pero también el conocimiento en general, es lo que puede hacer que empecemos a tener una economía realmente diversificada. No tengo para qué decirle a esta audiencia porque eso hace sentido. Lo que hicimos es crear un instrumento, no existía ninguno asociado a la NID ni al Ministerio de Ciencia que impulsara el emprendimiento directamente de base científica tecnológica. Creamos Startup Ciencia, que es un concurso que tiene su segunda edición este año, está abierto, cierra el 20 de junio, y que lo que hace es entregar financiamiento para empresas de base científica tecnológica recientemente creadas, y entrega un apoyo mayor si es que la empresa está liderada por mujeres o está compuesta en sus equipos con una proporción de mujeres interesantes. Por lo tanto, ahí estamos mezclando dos cosas. Una política de impulso a la inserción de la mujer en este tipo de empresas y de impulso al emprendimiento de base científica tecnológica. Entonces ahora, Max, me paso al tema de por qué pasa cuando tenemos desigualdades como género, como desigualdad social y económica. ¿Qué le pasa a un país? ¿Qué pierde con esto? Pucha, esencialmente pierde talento. Tiene injusticia, tiene desequilibrio social, pierdes bienestar en un país y pierdes mucho talento. El talento está demostrado. Es increíble que la humanidad tuvo que hacer experimentos para demostrar que el talento está distribuido equitativamente. Llama la atención que haya tenido que ser necesario demostrar que las mujeres y hombres son igualmente inteligentes. Pero se ha hecho ya varias veces, y no cabe ninguna duda que mujeres y hombres somos iguales de inteligentes. Por lo tanto, cuando discriminamos a grupos de cualquier tipo, género en este caso, pero también por inequidad social o en términos de raza o de cualquier otro tipo, estamos perdiendo talento. Y voy a ser políticamente incorrecta también porque además estamos incorporando más mediocridad cuando se sobredimensiona uno de los grupos. Me voy a quedar ahí porque toqué los dos temas y que no quiero tomarme todo el rato. Muchas gracias. Me llama, no puedo evitar hacer una sola pregunta. ¿Hay colaboración entre el Ministerio Social, del área más social, con el Ministerio de Ciencia en este tema? Por ejemplo, ¿se ha discutido la importancia de no perder talento? Este concepto de que el talento
se distribuye homogéneamente y por lo tanto todos aquellos niños que no reciben una buena educación es una tremenda pérdida para el país. Es algo que los ministerios más asociados en el lado social vean, esa urgencia. Sí, fíjate, yo sé que puede parecer que no, pero sí, de hecho, en la mañana estaba con el vicerrector, con Pedro Buchón, me tuve que ir corriendo porque estaba en otra actividad con él, porque íbamos al Ministerio de la Mujer, donde teníamos una reunión con Desarrollo Social también, porque vamos a lanzar la política de igualdad de género, en la cual uno de los principales ejes es el desarrollo de la niñez, con acceso al conocimiento y sin sesgos. Y en esta mesa hay varios ministerios, pero es liderado por Ciencia y Mi Mujer. Está Desarrollo Social, Relaciones Exteriores, Subtel y Economía y Mineduc. Y es porque todos tenemos el mismo diagnóstico. Entendemos que hacer diagnóstico no es lo único que hay que hacer, hay que tomar acciones y por lo tanto vamos a lanzar esta política entre todos. Va a ser una política multiministerial, va a ser nacional, de igualdad de género en particular, pero cuando tú atacas las desigualdades en algún tema, por ejemplo, igual en género, también esto chorrea a otras desigualdades. Porque cuando haces acciones para disminuir los sesgos, para acoger para entregar fondos, por ejemplo, a los más débiles o a las familias más postergadas, terminas disminuyendo las brechas de todos los tipos. Por lo tanto, estamos trabajando bajo la política de género con la mirada de disminuir las desigualdades en general. Perfecto, muchas gracias, Virginia. Tengo una pregunta ahora para el vicerrector Pedro Buchón. Usted, vicerrector, conoce mejor que nadie los proyectos 2030, porque yo les cuento a la audiencia que tal vez no lo sepa, pero el vicerrector tuvo un rol de gran liderazgo en Ingeniería 2030, en la construcción de ese proyecto al interior de la Universidad Católica. Ingeniería 2030 es, en cierta forma, la hermana mayor de Ciencia 2030. La pregunta entonces es, ¿cuáles han sido las lecciones de Ingeniería 2030 y correlacionar eso con las expectativas que hay para Ciencia 2030? Y más específicamente, y tal vez arriesgando un poco, ojalá, ¿en qué sentido la UC cambiará gracias a este proyecto? Gracias, Max, por la pregunta. Me gustó mucho que hubieras dicho la hermana mayor, ¿ah? Interesante, de este proyecto. Efectivamente me tocó liderar el proyecto Ingeniería 2030. Me tocó trabajarlo desde el inicio en su formulación con el decano Juan Carlos de la Hiera. Trabajamos fuerte, la verdad, muy fuerte, igual que ustedes, y me consta. Y después, bueno, fui director académico, entonces estuve a cargo de liderazgo finalmente académico del proyecto. Yo me atrevería a decir que el principal desafío, lejos, es el cambio cultural. Lejos. Y creo que al mismo tiempo ese ha sido el principal logro, ¿ya? Y cuando estamos hablando de cambio cultural no significa que tengamos que lograr que todo el cuerpo académico o que todos los alumnos se tengan que orientar en una específica dirección, sino que es básicamente comprender que los intereses, de acuerdo a varios estudios, distribuyen bastante normal, ¿ya? Y hay una cola de un 20% importante de alumnos, de académicos, de investigadores, que tienen un interés genuino y fuerte por impactar la sociedad a partir de la transferencia del conocimiento. Y la pregunta era cómo lograr generar las herramientas para poder ayudar a ese grupo importante de personas que pudiera satisfacer esa necesidad y al mismo tiempo, por supuesto, ir produciendo otros cambios culturales en torno al trabajo interdisciplinario, al poder ir abordando problemas complejos que no pueden ser abordados de una única óptica, entre tantos otros desafíos. Entonces, yo creo que por un lado, para tratar de ir como ordenando la respuesta y los ejes en los cuales se trabajó, hay uno que tiene que ver con la transformación de la educación, y eso significó mucho incorporar, innovar en las metodologías,
como se está haciendo en Ciencia 2030, y proveer flexibilidad curricular. Yo creo que eso también es una clave importante, cómo poder lograr de alguna forma empoderar a los alumnos, a las alumnas, para que puedan definir su trayectoria curricular de acuerdo a sus intereses. Y de esta forma poder lograr incluso que aquellas personas que quieran profundizar disciplinarmente en una etapa temprana lo puedan hacer y tengan el mecanismo para poder hacerlo, pero al mismo tiempo también poder ofrecer, que este fue un término que utilizábamos mucho, el T-shaped student, ¿no es cierto?, con un conocimiento muy profundo, disciplinar, pero también con competencias transversales. Pero también podría ser alguien que quisiera profundizar fuertemente en lo disciplinar y partir en etapa muy temprana investigando, por ejemplo. Y esa flexibilidad curricular creo que es fundamental. Y al mismo tiempo, cómo poder ir logrando generar, y aquí también hay un desafío, que un desafío para la universidad, y lo trabajamos fuerte también desde la vicerrectoría y con la vicerrectoría académica y el Centro de Innovación, etc., es cómo poder ir ofreciendo oportunidades de desarrollo a los alumnos, a las alumnas en un currículum invisible, ¿ya? Pero que tenga algún grado de ordenamiento para poder ir presentando las oportunidades que despierta este currículum invisible, ¿no es cierto?, concursos de ideación, de prototipaje, etcétera, pero que pueda estar de la mejor forma conectado con el currículum diseñado. Yo creo que ahí hay una clave interesante que se está explotando en Ciencia 2030, pero que creo que es muy interesante de verla, ¿ya? De verla y de diseñarla, para que esas intersecciones, esas coaliciones como se abren en el mundo de la innovación, ¿no es cierto?, esas posibilidades como de encuentro. Por supuesto, hay muchas que van a ser aleatorias, y eso es lo que uno hace, es tratar de generar las máximas posibilidades de encuentro para que a partir de esas conversaciones se generen iniciativas, pero también poder ver cómo diseñarlas para que dialoguen de la mejor forma posible con los currículos. La incorporación de talento femenino, continuando con lo que exponía Virginia, también es fundamental, muy interesante la incorporación. Y ahí los enfoques que se hicieron en ese proyecto tenían más que ver con cómo poder ir al encuentro, por un lado, cómo poder encontrarse con ese talento femenino, y eso significa ir a las aulas, acercarse, explicar, interactuar, por un lado. Y por otro lado, muy importantemente, era la generación de modelos de rol. Muy importante. Poder exponer a liderazgos como el de Virginia, como el de la subsecretaria, ¿no es cierto?, como el de Pamela Chávez, ¿no es cierto?, que hoy día nos va a acompañar en forma remota, cómo poder exponer esos modelos de rol a este talento femenino para poder lograr que se produzca una identificación con la persona que les pone, que conoce, que se acerca. Y ahí es interesante porque en STEM la forma de poder acercar, de acuerdo a lo que señalan los estudios, la forma de poder acercar al talento femenino es justamente a partir de modelos de rol, a diferencia de muchas veces los hombres, que es más a través del juego y la tecnología, ¿ya? Eso es de acuerdo al paradigma actual. Y yo creo que eso también va a ir evolucionando y ciertamente al final vamos a ser capaces de atraer talento de diversas formas a todos y no tener que clasificar que esto ocurre de cierta forma para tal o cual público. Pero en la actualidad, para poder ir avanzando en esto y poder ir atrayendo talento femenino, los modelos de rol son muy importantes. Y en este sentido también yo creo que para poder ir avanzando en esta formación curricular y ahora pensando más bien en lo académico, creo que es fundamental también el poder organizar el conocimiento y la interacción en torno a grandes desafíos de gran envergadura. Ahí los llamamos los grand challenges, ¿ya? Problemas complejos, ¿ah? Que tienen que ser necesariamente abordados a partir de la integración de saberes. Y que claro, primero las proximidades, ¿no es cierto?, aquí entre las facultades de ciencia, con agronomía, ingeniería forestal, ¿no es cierto?, pero cómo se va esto integrando hacia otras disciplinas para poder ir abordando cada vez problemas más complejos. Y de esta forma también ir trabajando de forma muy importante las posibilidades de formación del capital humano avanzado. Y aquí yo creo que es extremadamente importante lo que se está haciendo en Ciencia 2030, de cómo poder lograr de diversificar opciones de inserción. Y eso se puede lograr de distintas formas, a través de los programas clásicos doctorales, por ejemplo, y cómo poder lograr
impartir conocimientos para que los alumnos, las alumnas puedan lograr competencias que les permitan aumentar su posibilidad de inserción. Y por otro lado, también a partir del diseño de programas específicos, como el doctorado con la industria, ¿no es cierto?, que partió en ingeniería en el área de tecnología, y que ya se está ampliando hacia el ámbito de las ciencias, ¿no es cierto?, como ya lo estamos trabajando con las facultades de ciencia, con ingeniería forestal y agronomía, y que eventualmente yo espero que sea una plataforma mucho más integradora y que nos permita también trabajar en ese contexto con el sector público y tantos otros ámbitos, para poder ir como diversificando la forma en que nosotros formamos ese capital humano avanzado. Y dos últimos puntos que me gustaría señalar, Max, tiene que ver con cómo poder lograr producir ese impacto, ¿ya? Y yo creo que ahí la profesionalización en cierta forma de la gestión para poder lograr producir esta interacción es muy importante. Es muy importante. Y yo creo que ahí se trabajó mucho en Ingeniería 2030 y acá en Ciencia 2030 también se está trabajando fuerte, y ciertamente a partir de la integración. Yo creo que la palabra integración acá es clave, integración en lo curricular, en los problemas que se abordan, integración en la formación doctoral. Yo creo que la palabra integración es clave, y como integración de talento femenino, etc. O sea, yo creo que integrar aquí es fundamental, y cómo poder lograr ser más efectivo en este impacto en la sociedad es a través de la integración de profesionales también que nos ayuden a nosotros a desarrollar una gestión adecuada a este ámbito, porque ahí yo creo que hay una brecha siempre, porque en el fondo, inicial por lo menos, porque somos grupos, ¿no es cierto?, que estamos acostumbrados a realizar ciertas actividades que las hacemos muy bien, y para poder lograr aumentar el ámbito de acción de acuerdo a nuestras capacidades y nuestros intereses, es necesario incorporar conocimiento experto, ¿ya? Y por eso yo creo que la profesionalización a través de la incorporación de gestores en áreas específicas y vinculación, como tú mismo señalabas y Rodrigo señalaba también en su plan, con otra instancia de la Universidad del Centro de Innovación, la Dirección de Transferencia Tecnológica, ir a ayudar a través de este músculo, de este brazo profesional, para poder ir logrando, impactar de mejor forma a la sociedad es fundamental. Y las redes también, yo creo que en este sentido son críticas. Las redes como las redes nacionales, las redes con comunidades emprendedoras, como Endeavor, ¿no es cierto?, como la red que dirige la Pamela, ¿ya?, Chávez, que nos va a acompañar posteriormente, y también las redes internacionales para poder ir co-creando en un ambiente que es muy estimulante, yo creo que es crítico. Así que son más o menos algunos aprendizajes de lo que yo puedo decir que se ha podido lograr en Ingeniería 2030, y que veo que están los cimientos muy robustos también para este proyecto, para aprovechar no solo ese aprendizaje, sino que también poder ir mejorándolo, ¿no es cierto?, de acuerdo a esas lecciones al principio, que uno se equivoca y tiene que volver a hacer las cosas. Aquí ya hay que aprovechar ese conocimiento que ya se adquirió y que nos va a permitir, yo creo que acelerar el tranco en forma importante. Muchas gracias. Bueno, como ven, nuestro vicerrector tiene muchísima experiencia en estos temas. De hecho, hemos aprendido mucho de él. Es curioso que si uno mira superficialmente, Ingeniería 2030 y Ciencia 2030 son casi opuestos, porque uno podría pensar de que la ingeniería, que a veces hace años atrás estaba muy en el lado industrial, y lo que se buscaba era acercarla hacia el lado tecnológico, al lado de investigación, mientras que la ciencia ha estado muy concentrada en la investigación, y uno quiere acercarla un poco hacia el lado más industrial. Entonces pareciera ser como que son vectores, pero en realidad no, el problema es el mismo. Yo creo que es usar una capacidad instalada para hacer un beneficio a la sociedad, al fin y al cabo, y estamos apuntando en la misma dirección. Bueno, como mencioné al principio, Pamela Chávez se encuentra viajando en este momento, entonces vamos a ver un corto video que ella nos mandó. Le mandamos 2 preguntas. Las 2 preguntas ella las desarrolla el video está un poquito cortado porque tuvimos hoy día todo esto fue de emergencia, le cambiaron un vuelo, por supuesto, con la pandemia los vuelos están muy inestables y tuve que tomar otro avión. Y entonces tuvimos muy poco tiempo para editarlo, así que no está perfecto el video, pero bueno, las preguntas fueron: ¿cómo se crea un emprendedor primero? Y la segunda es: ¿cómo se relaciona el mundo académico con el mundo empresarial?
Eso como de contexto de este primer video que vamos a ver de ella. Hay una pregunta que siempre me hacen y que me ha llevado a mucha reflexión, y es si el emprendedor nace o se hace. En mi caso está claro que yo no nací emprendedora, porque yo no vengo de familia emprendedora y yo de los 14 años fui criada para hacer ciencia. Mi primer paper lo publiqué a los 18 años y yo siempre fui preparada académicamente para ser profesor en una universidad. Sin embargo, la oportunidad y la situación de la vida te van llevando a tomar decisiones. Y en mi caso, lo que ocurrió fue que la industria se acercó, necesitaba resolver problemas. Y para mí era demasiado interesante y muy bonito, muy inspirador poder no solo llegar a buenos resultados con mi investigación, sino que además que generen un impacto. Ver ese impacto, no que lo hagan otros, no que con esta información otros podrían hacer algo, sino que desde esa investigación y de esos avances, para mí fue muy emocionante poder ver el primer saco de BioSil, por ejemplo, que era una realidad y que efectivamente verlo aplicado y que resuelve un problema. Siento que todo el trabajo y el esfuerzo que hubo atrás valió la pena. Me siento contenta que contribuimos con el medio ambiente, contribuimos con ahorrar agua, no sé, no tiene valor, no tiene precio ver eso. Y es súper inspirador. Obviamente que las empresas de base científico y tecnológico no solo requieren doctores, sino que requieren ser multidisciplinarias, porque los problemas complejos se resuelven no en forma simple, se resuelve con miradas complejas también, y esa complejidad no tiene que ver con la profundidad del conocimiento, sino que más bien con la diversidad de conocimiento. Entonces un problema complejo debe abordarse desde muchas aristas, incluso se combinan áreas tan increíbles como si un problema de origen biotecnológico también está relacionado a la cultura, a la sociología, referente a la adopción de la tecnología, etcétera. Entonces, siempre la mirada va a ser desde especialidades distintas, y en ese sentido sí se requieren doctores, por supuesto, que cuando hay una necesidad de resolver problemas en la industria, sobre todo en una industria tan importante para nosotros como la minería, pero también lo ha sido la salmonicultura y otras industrias, siempre la industria va a acudir al conocimiento para resolver los problemas, cuando sobre todo no están resueltos en ninguna parte del mundo, y son problemas que nos hace de resolverlos a Chile más competitivo, o a esta industria chilena más competitiva. Entonces es estratégico resolverla in-house, y para ello, ¿no es cierto?, ocurre esta mirada natural que tiene que existir, que es desde la ciencia, ver cómo se puede aportar a resolver esos problemas y esos desafíos, o esos problemas o dolores, como yo siempre le llamo. Pasa porque la industria se acerca a los investigadores más que a las casas o instituciones. Yo diría que se acerca a los especialistas, y así ustedes conocen a muchos especialistas, muchos doctores que son consultores también de compañía. Pero aquí lo que está ocurriendo, o lo que ocurrió conmigo, es que dentro de este gran problema o desafío que había que resolver, se toma la decisión de hacer un organismo mucho más ágil para dar respuesta a todos los TRLs que hay que cumplir para que una idea se convierta en un producto. La universidad es un nicho maravilloso para resolver hasta una etapa de los TRL, pero pasado un TRL 4, por ejemplo, es muy difícil resolverlo dentro de la universidad, y por lo tanto
también es muy difícil para el investigador soltarlo para que otro lo haga. Y entonces los investigadores van construyendo compañías como las empresas de base científico y tecnológico. Y cada vez más, en la medida que Chile tenga más doctores y más científicos, más especialistas y más capacidad de resolver problemas, entonces se van a generar más empresas de base científico y tecnológico como las que yo he fundado. Bueno, le agradecemos a Pamela, pese a que está arriba de un avión en este momento, le deseamos buen vuelo. Yo creo que el mensaje es clarísimo, la necesidad de más doctores y, por supuesto, más empresas de base tecnológica. Y también a mí por lo menos me llama mucho la atención cuando ella describe el rol de la universidad como el rol como de la semilla, pero que luego tiene que dejar ir a este niño que crece y tiene que hacerse grande afuera. Pero es un rol crucial el que tenemos nosotros al interior de la universidad de preocuparnos de hacer crecer esa semilla. Y, por supuesto, crear muchos más doctorados. Tengo una segunda y última pregunta que me gustaría hacerle a los dos panelistas que hay presencialmente hoy día, a Pedro y Virginia. Supongamos que estamos en el año 2030 ya, y que estamos en una misma ceremonia como esta, pero ahora es de un cierre del proyecto, no del lanzamiento, sino del cierre del proyecto. Y los entrevistados ahora somos nosotros, en realidad, los que trabajamos en el proyecto. ¿Cuál sería la pregunta central que nos harían ustedes en esa ocasión? ¿Cómo medirían nuestro éxito? ¿Cuál sería el indicador clave que les permitirá dirimir si hicimos el trabajo y que eso nos encomendó? ¿Cómo podríamos, qué es lo que esperamos de este proyecto, en otras palabras? Virginia, por favor. A ver, yo creo que de todas maneras, yo esperaría que hubiesen logrado encontrar un camino para algo muy difícil, que es conectar el conocimiento que se genera en las universidades con las necesidades del país. Las necesidades pueden estar en el sector privado, pero también en otros sectores. No me refiero solo a la conexión con el sector privado. ¿Y qué indicador hay ahí? Hay un montón, pero yo te diría, ¿qué problema resolviste que le importe a los chilenos? Y ese puede ser, como te digo, en cualquier ámbito. O qué problema ayudaste a que se empiece a resolver, por lo menos eso. Lo segundo que yo creo que uno espera de Ciencia 2030, y yo he participado en la discusión del diseño de este instrumento, así que conozco súper bien lo que pensábamos cuando se creó, es ¿cómo haces para que los doctores, los magísteres, el capital humano avanzado se vea haciendo entusiastamente, con real interés, haciendo algo en un sector que no sea el académico? Porque hoy casi lo que pasa es que los doctores que no quedan en la academia pueden considerar el mundo privado como una segunda opción, o el mundo público como una tercera o segunda opción. Pero yo que he pasado por todos esos mundos, puedo decir que la verdad que hay miles de razones para considerar el mundo privado y público como primera opción, pero no nos formaron cuando estábamos en el doctorado para eso. ¿Qué hicieron para que de los que se gradúen, se hayan graduado hasta el 2030 a través de este programa, ahora consideren otras salidas laborales como una salida laboral interesante, a la que van los capacitados y porque realmente los motiva? Y el tercer punto es que este programa aspira a generar diversidad, como hemos hablado de género, diversidad de género. O sea, ¿qué pasó con las cátedras? Tienen más mujeres que están enseñando, que están investigando, que se están formando, pero también hay más valor por lo multidisciplinario, por la conexión con otras facultades, con otros saberes, o seguimos formándonos en la monodisciplina, evaluándonos con el paper principalmente en tu revista de interés y no en aquellas cosas multidisciplinarias. Yo creo que Ciencia 2030 apunta a que el país forme personas que apunten a los problemas que son
prioritarios para el país, y esos problemas requieren multidisciplina, requieren motivación de gente en lugares, no solo en la academia. Muchas gracias, Virginia. Vicerrector. Gracias, Max. Se me vienen varias ideas a la cabeza, pero la que más me queda, y que también es un poco un deseo personal, debo decirlo, que un poco en la línea de lo que apuntaba hacia el final, tal vez, Virginia, pero yo quedaría muy contento, muy contento, y no sé si va a ser el 2030, probablemente un poquitito después, pero que como sociedad nos desprofesionalicemos obsesivamente. Yo creo que me encantaría que el día de mañana, como ocurre en otras sociedades, uno no es identificado por el título profesional que obtuvo. Uno es quien es producto de su trayectoria. Que uno partió estudiando algo, luego hizo un major, hizo un magíster, después me inserté, después me especialicé, y al final es muy difícil identificar con qué uno lo correlaciona. Yo creo que hoy día estamos como sociedad demasiado estructurado en base al título profesional, disciplinar, original que uno adquirió. Entonces, el arquitecto no se va a poder sacar nunca de arriba el estigma de que es arquitecto, incluso cuando esté trabajando. Una ingeniera no se va a sacar nunca, y así sucesivamente. Entonces, creo que a mí me gustaría una sociedad en que realmente nosotros le podamos dar las libertades de formación y la flexibilidad curricular para poder empoderar a los alumnos y alumnas en su toma de decisiones, y que al final puedan definir cuáles son las trayectorias que han recorrido con múltiples opciones, inimaginadas tal vez para nosotros, y donde en ese sentido un grupo también mucho más conectado con la sociedad, sí, con la sociedad nacional, pero también muy global, muy fluido, donde haya mucha movilidad, mucha interacción, donde seamos instrumentales también para poder lograr la modernización del Estado. Yo creo que es fundamental. No solamente cuando hablo de industria, hablo siempre, y siempre hago como la especificación de que cuando uno habla de industria pública y privada, la industria es un sector industrial, ¿ya? Y es un ámbito de acción. Yo creo que el Estado es fundamental y lo vemos. A mí me ha tocado vivirlo mucho como en mi rol de vicerrector ahora con la pandemia, de los múltiples desafíos que hay en información, en interoperabilidad y tantas otras cosas. Entonces, yo creo que ahí el rol que nosotros podemos jugar es fundamental. Entonces, con mucha integración de saberes, yo creo que eso es crítico, ya que vamos a ser capaces de poder a lo mejor ensilarnos menos. A lo mejor una pregunta podría ser, ¿cuántas facultades habían en el año 2021? ¿Ah? A lo mejor eso va a ser a lo mejor una pregunta curiosa para alguien en el 2035. ¿En serio tenían 18 facultades? Por ejemplo. Entonces, yo creo que tal vez las preguntas que nosotros podríamos imaginarnos que nos van a ser anacrónicas, van a ser fuera de contexto, a lo mejor lo que podríamos preguntarnos ahora. Y yo creo que algo muy importante que yo admiro también en algunas sociedades que me inspiran, es que esto, a diferencia, yo creo que muchas de las personas, creo yo, por lo menos a mí me pasó cuando hice el doctorado, en vez de subir de que se me subiese el humo a la cabeza, la verdad me di cuenta de mis limitaciones, porque al abordar un problema complejo uno se da cuenta, y vaya, yo creo que me atrevería a decir que todas las personas que pasamos por un doctorado nos damos cuenta que claro, que uno tiene limitaciones, y que uno depende sobre todo de otros. Yo por lo menos en mi doctorado valoré enormemente el trabajo de los técnicos, enormemente. Me di cuenta que eran un eslabón fundamental para generar conocimiento, fundamental. Y tal vez si no hubiera pasado por esa formación, no me hubiera dado cuenta, sinceramente. Entonces creo también que poder llegar a una concepción de los grupos de trabajo que valoren la conformación de grupos redondos en sus instituciones, ¿ya? En el Estado, en el emprendimiento, en la empresa privada,
en la industria, en la empresa pública, pero que valoren la riqueza de la conformación de grupos íntegros, donde hayan personas que estudiaron licenciaturas, magísteres, doctorados, técnicos, ¿ya?, de distintos ámbitos, porque al final nos vamos a ir dando cuenta que en esa variedad vamos a ser capaces de ir generando conocimiento, por supuesto, pero también de ir adaptando y adoptando de mejor forma, ¿ya? Y esos son como lenguajes que uno tiene que, cuando uno está tratando de cambiar un poco la filosofía y la interacción para poder generar vínculos. Muchas veces a uno de la industria le pueden decir que hay más interés no tanto en investigar, ¿no es cierto?, en producir desarrollo, sino que más bien adoptar y adaptar tecnología. Yo soy un convencido que hoy día estamos súper limitados en la capacidad de adaptación y adopción de tecnología, porque partida, para poder saber cuál es la tecnología adecuada, hay que hacer una vigilancia tecnológica efectiva, que uno le permita entender de qué es lo que está adaptando. Y por otro lado, me ha tocado ver muchas veces que se adoptan tecnología y se aprovecha un 10% del potencial que tienen, porque no hay capacidad tampoco de poder adaptarla adecuadamente. Entonces eso requiere también grupos que son muy redondos en poder lograr entender la complejidad de los sistemas. Entonces, más que métrica, esos son los conceptos tal vez que me inspiran, Max. Muchas gracias por las reflexiones. Anoté varias ideas, por supuesto yo no voy a comentarlo todo, pero me gustó mucho la idea de Virginia de conectar el conocimiento con las necesidades. Yo creo que es una cosa básica, y también los conceptos de versatilidad, adaptabilidad, de una formación redonda que destacaba Pedro. Y quería hacer solo una afirmación. Yo sé que porque en el chat ahí aparecieron un par de preocupaciones con respecto tal vez a un empuje demasiado exagerado hacia la aplicabilidad o hacia la ciencia solo con un fin tal vez monetario a veces. Eso sería un desastre. Y quiero solo apuntarle que tenemos a nuestro rector aquí, y el rector lo dijo con todas sus letras: lo que se busca es un sano equilibrio entre todas las facetas de la ciencia. De hecho, el ideal sería que no hablemos nunca de ciencia aplicada o ciencia básica, que ese apellido desaparezca, sea solo ciencia. Pero que todos sepamos de que la ciencia transita desde lo más básico, desde lo más fundamental, casi filosófico, y transita continuamente hacia el científico que está resolviendo problemas concretos que hacen la vida mañana mejor de las personas, como una vacuna. La vacuna la necesitamos mañana. No podemos decir, no, pero en 30 años más, no, es mañana. Entonces, yo creo que nuestro objetivo tiene que ser ese, que ojalá al 2030, sería mi sueño, desaparezca, se queda la expresión ciencia básica, ciencia aplicada, sea una sola, y que haya científicos que transiten continuamente entre todos los extremos. Eso sería, que es de hecho la experiencia de los grandes países desarrollados, donde la ciencia ha logrado un tremendo desarrollo. Me gustaría invitarlos a escuchar ahora un video muy corto de Pamela Chávez. El tema en este caso tenía que ver con la inspiración y la motivación para hacer emprendimiento. Por otro lado, también es una forma de inspirar. Nosotros al hacer esto inspiramos a nuevos jóvenes que quieran ser capaz o ser parte de una historia en que resuelve problemas para tener una mejor sociedad, un mejor medio ambiente, una industria más sustentable, tener al final mejor calidad de vida. Y en ese sentido creo que es una invitación a que la mirada entre colegas y la universidad y las políticas que tiene la universidad hacia su conectividad con la industria tenga detrás, ¿no es cierto?, esta coherencia. Quiero agradecer especialmente a Pamela porque ayer domingo, bueno, antes de ayer domingo, disculpen, estuvo ahí grabando, preocupándose con nosotros con correos frenéticos para allá y para acá. Así que fue un gran esfuerzo en que ella tuvo que hacer para mandarnos todo este material, que ha sido, por supuesto, muy útil. Bueno, quiero finalizar esta conversación. Tenemos algunas preguntas, pero quiero darle las gracias, por supuesto, a los panelistas y a todos los asistentes. El proyecto Ciencia 2030 es una iniciativa institucional y vamos a requerir la ayuda de toda la comunidad UC para lograr estos ambiciosos objetivos. Así que muchas gracias por la atención y le entrego la palabra a Verónica Guarda, que va a
plantear algunas de las preguntas que han aparecido en el chat. Muchas gracias. Muchas gracias, decano. Varias preguntas y reflexiones en el chat, pero vamos a tomar dos, una para cada uno de nuestros panelistas y luego daré la palabra al rector que también tiene una pregunta. Virginia, para ti llega esta pregunta desde YouTube. ¿En qué industrias crees que Chile podría tener ventajas especiales para proyectarse desde la ciencia o incluso podría estar llamado a liderar en temas de investigación? A ver, áreas en las cuales, a ver, para liderar en general se requieren masas críticas, aunque siempre podemos ver grupos que se escapan en general. La experiencia mundial dice que para poder ser relevantes en algún ámbito de la industria, requiere generar masas críticas. Y en Chile tenemos dos ámbitos de la ciencia y la tecnología en las cuales tenemos masas críticas mayores, nunca son muy grandes. Una es biotecnología y la otra es tecnologías de la información. Tenemos hartos desarrollos en etapas muy basales en el ámbito, en mezclas de estos dos ámbitos. O sea, inteligencia artificial, datos mezclados con agricultura, biomedicina, ámbitos de la biotecnología. Ahora, dicho eso, empresas que han destacado en el mundo de emprendimientos en Chile tienen que ver con fintech, por ejemplo, que tienen que ver con tecnologías de la información y finanzas, y biotecnología, por ejemplo, Not Company, que también tienen que mezclan la inteligencia artificial y la biotecnología. Eso como las áreas más obvias, pero yo, sí, o sea, ahora para motivar a estudiantes y para, si alguien está pensando en los que están escuchando en emprender, yo creo que no hay que restringirse, yo creo que si alguien tiene una idea, la tiene que tratar de empujar, no importa que no sea de las áreas que suenan como las más obvias, porque el emprendimiento tiene la gracia de ser impredecible, y que hay que empujarla nomás. Muchas gracias, Virginia. Pedro, nos llega esta pregunta más orientada hacia nuestro público. ¿Cómo podemos aportar y sumar en este proceso a la comunidad estudiantil de la UC, en este proceso de Ciencia 2030? Maravillosa pregunta, espectacular. Yo comentaba al principio de mi reflexión que el desafío más grande era el cambio cultural. Y bueno, no profundicé tanto en eso, ¿ya? Pero tiene que implicar el involucramiento de toda la comunidad, definitivamente. Y eso significa estar abierto a procesos de co-creación con los alumnos, con los académicos, las académicas, sin duda. Diseñar instancias primero que todo para poder romper el hielo y la distancia, ¿ya? Y eso se diseña. Y se intenciona. Y creo que es re importante, porque a lo mejor al principio uno como que acerca lo que nos pasaba, por lo menos uno acerca a lo mejor a la comunidad que tiene esa motivación intrínseca, ¿ya? Los más embalados, ¿no es cierto? Los más motivados. Pero después esas personas son agentes de cambio que nos ayudan a nosotros a llegar a otros. Y ahí se empieza a incorporar, por un lado. Creo que es importante, esto también pasa por instancias de representación de los alumnos, ¿ya? Las alumnas, por ejemplo, de las presidentas de los centros de alumnos, etcétera, juegan un rol fundamental para poder ir incorporando esto en su quehacer. Porque al final esto yo no lo veo como, tal vez al inicio, porque claro, existe un subsidio, etcétera, es un proyecto. Pero para mí, sinceramente, esto es mucho más que un proyecto. Esto forma parte también de los planes de desarrollo de las facultades y ver cómo se aprovecha de impulsar lo que genuinamente están, ¿no es cierto?, impulsando, desarrollar y que se plasma en buena medida en este proyecto, pero que no queda circunscrito solo a este proyecto, ¿ya? Y eso significa poder incorporar a la comunidad. Entonces, yo creo que hay que estar muy atentos. Muchas de las iniciativas que yo he visto que se generan es porque se escucha a los alumnos, ¿ya?
Y muchas veces uno es reactivo frente a los intereses de los alumnos. Los alumnos muchas veces, porque hay que entender qué es lo que quiere un alumno que hoy día está ingresando. ¿Qué tiene en mente? ¿Ya? Esa estudiante que ingresó a ciencia, ¿qué es lo que tiene, qué es lo que entiende de su posibilidad de desarrollo profesional hoy día en comparación con lo que se encuentra? Y ahí tienen procesos de reflexión. Entonces, yo creo que va, un lado, escuchar, involucrar, diseñar instancias de trabajo, y vuelvo con la última idea también, la del currículum invisible, creo que es muy importante, de ver cómo poder sacarle al máximo esas posibilidades de formación extracurriculares, pero integrándolas para que adquieran mucho sentido. Por ejemplo, no sé, pues si hay un curso en el cual, como lo están viendo acá, ¿no es cierto?, en el proyecto, donde se van a incorporar ciertas nociones, formación de emprendimiento, bueno, preocuparse de ese grupo para poder visibilizar el concurso JAMP, por ejemplo, de ideación, que va a estar a lo mejor siendo nutrido por iniciativas de alumnos. Y esa otra es otra capacidad importante. Y otro punto, perdón, que se me ocurre también que dio muy buen resultado y da muy buen resultado, es en esta como idea de colaboración y trabajo en red, que los centros de alumnos trabajen en red con centros de alumnos de universidades extranjeras o universidades nacionales. Eso es muy potente también, muy, muy potente. Entonces, poder propiciar también la interacción entre centros de alumnos de distintas instituciones. Gracias, Pedro. Muchas gracias, Pedro. Por último, le doy la palabra al rector, que también tenía una pregunta y un comentario. Sí, lo primero es decir, Maxi, Virginia, Pamela, el vicerrector, me ha parecido extraordinariamente interesante la discusión. Me alegra mucho que este formato de pregunta-respuesta, más que largas presentaciones, porque digamos, directamente llegamos a las inquietudes que son muy compartidas. Así que felicitaciones a los decanos, felicitaciones a los organizadores, y un gran saludo a Verónica, que ha hecho una excelente labor conduciendo esta actividad. Yo tengo una pregunta que tiene que ver con áreas que nos han tocado aquí. Por ejemplo, ¿cómo 2030 proyecta la relación con la educación técnico-profesional? La educación técnica tiene que articular con una nueva ciencia, una nueva creación de conocimiento, con transferencia. Y creo que si uno mira algunos países bien interesantes, Alemania, por ejemplo, hay una interacción ahí científico-tecnológica de grandísimo nivel que hoy día no lo estamos viendo. Y lo digo porque de todos conocidos es nuestra relación con Duoc, en donde se está trabajando en conjunto y cada vez más queremos aproximarnos a una propuesta integrada. Y en segundo lugar, creo que aquí el decano Pons tiene mucha experiencia en esto, que es incorporar la educación media. Siempre pienso yo que estudiantes de tercero medio hoy van a ser nuestros novatos y novatas en solamente 2 años más. Y los que están en primero medio van a hacer esto en 4 años más, y 4 años más no es nada, pasa volando, y vamos a tener entonces que entrar, mientras antes mejor, pienso yo, en este diálogo hacia la educación media, que tiene que ver con educación, estímulo, aprender de ellos, incentivarlos, conocer cuáles son las mejores formas de aprender para poder estar preparados para ello. La verdad es que estudiantes de 15, 16 años, sus habilidades tecnológicas, digitales, son extraordinariamente distintas a las que podemos tener hoy día probablemente realizando en la universidad. Entonces, esa mirada a lo técnico y esa mirada, por decir, a la educación media, creo que es extremadamente importante, particularmente que en el 2030, es decir, en 8 o 9 años más, los estudiantes que vamos a estar recibiendo hoy día deben estar con el tercero básico. Así que pongámonos en esa mirada, digamos. Estamos trabajando para los que hoy día están en tercero básico, que van a ser nuestros novatas y novatas. No perder nunca esa perspectiva. Gracias, Verónica. Muchas gracias, rector.
Decano, no sé si quieres tú tomar este comentario para ir cerrando ya antes de irnos. Mario Ponce. Mario tiene el micrófono prendido. Ah, tengo el micrófono prendido. Está bien. No, gracias, rector. Por cierto, ambos temas son súper relevantes. Yo creo que hay que intencionar el trabajo en cada uno de los aspectos. Sin embargo, creo que ambos temas se ven favorecidos por el trabajo de este mismo proyecto. Creo que en la medida que nosotros desde la academia vayamos tendiendo puentes más sanos, más simples, tengo que rechazar una llamada telefónica, lo siento, más sanos, más simples, con la problemática del mundo real, con el llamado del mundo que todos vivimos. Si todos vivimos en el mundo real, todos nos enfermamos, todos queremos vacunas, etcétera. Si vamos simplificando el lenguaje, vamos convocando a más miembros de la academia en eso, vamos a tener muchas más herramientas para despertar vocaciones también, vocaciones en los más jóvenes, para articular de manera más directa con el mundo técnico profesional, y en ese sentido también tengo un interés profundo. Ustedes saben, yo estudié en un colegio técnico profesional y de alguna manera articulé hacia una vocación científica de manera súper natural. Estoy seguro que este proyecto va dirigido en esos dos aspectos, rector. Por cierto que tenemos que intencionar esas cosas, tenemos que poner el foco, iluminarlo, pero creo que los mismos resultados de este proyecto nos van a permitir hacerlo mucho mejor en esos dos aspectos. Muchas gracias, decano Ponce. Con esta pregunta y con este comentario ya estamos llegando al cierre de esta ceremonia. Queremos agradecer a nuestros panelistas por la interesante conversación, al moderador y a todos los que nos acompañaron en esta transmisión. Contarles que tuvimos más de 110 personas en el YouTube durante toda la transmisión, así que muchas felicitaciones. Los invitamos a seguir el progreso de esta importante iniciativa interdisciplinaria que sin duda tendrá positivos efectos en el país gracias al compromiso de todos. A todos los que están en el Zoom los invito a quedarse unos minutos. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias.